Vamos a comenzar entonces el día de hoy analizando este problema de valores de frontera. Ese problema de valores de frontera es un problema interesante, un ejemplo interesante, porque nos va a mostrar que para una ecuación diferencial, cambiando las condiciones de frontera, puede ocurrir que ese problema de valores de frontera tenga o soluciones infinitas, o tenga solución única, o no tenga solución. Esto nos va a mostrar entonces que un problema de valores de frontera tendrá solución o no, y esto no depende de la forma ni de lo que venga siendo la ecuación diferencial. Cosa contraria a lo que se ocurre, por ejemplo, un problema de valores iniciales. ¿Vale? Entonces veamos. En concreto, tenemos esta ecuación diferencial, x segunda más 16x igual a 0, y encontramos que x igual a c1 coseno de 4t más c2 seno de 4t es la solución general a esa ecuación diferencial. Bien, para este, para este primer caso, vamos a tomar las siguientes condiciones de frontera. Vamos a tomar x evaluado en 0 es 0 y x evaluado en pi medios es 0. Entonces veamos a qué nos conduce esto. Si hacemos x evaluado en 0, miremos acá de la solución general, x evaluado en 0, que debe ser 0, es igual a ¿qué? A C1 coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1, es decir, queda C1. Más C2 seno de 0. Y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, se concluye que C1 es igual a 0. Es decir, que de momento la solución para nuestro problema de valores de frontera viene siendo así. Simplemente C2 seno de 4t. Simplemente de esa manera. Ahora, vamos a ver qué se obtiene de analizar esta otra condición. X evaluado en pi medios es 0. ¿Pero esto qué será? Entonces, la solución por ahora nos va quedando así. C2 seno de 4t. Si evaluamos en pi medios, nos queda C2 seno de 2pi. Pero el seno de 2pi es 0. Es decir, acá nos va a quedar C2 por 0, lo cual es 0. Es decir, obtenemos 0 igual a 0 y esto satisface esa ecuación, satisface esa igualdad. Sin embargo, no nos pone condiciones sobre C2. ¿Qué quiere decir entonces? Que la solución general será de esta forma. C2 seno de 4t. Y es solución para cualquier valor de C2. Bien, haciendo que C2 varíe en los números reales. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que este problema de valores de frontera tiene infinitas soluciones. Bien, tiene una cantidad infinita de soluciones. Porque cada valor de C2, variando en los reales, ofrece una solución a ese problema de valores de frontera. ¿Vale? Bueno, veamos ahora el siguiente caso. Vamos a tomar la misma ecuación diferencial, esta misma ecuación diferencial, y vamos a tomar la misma primera condición. Lo único que vamos a cambiar es la segunda condición. Ya no vamos a poner x evaluado en pi medio, sino x evaluado en pi octavos.
y esto igualado a 0. Entonces veamos, de la primera condición nuevamente obtenemos que C1 vale 0. Tengan en cuenta que seguimos teniendo la misma solución general. La solución general depende de la ecuación diferencial, no de las condiciones que se analicen. Entonces, de la solución general, haciendo el análisis de x igual a 0, x evaluado en 0 igual a 0, se obtiene que C1 es 0. Es decir, que por ahora nos va quedando C2 seno de 4t, la solución general, x de t. Ahora procedemos a analizar x evaluado en pi octavos. ¿Cuánto es seno de 4 pi octavos? 4 por pi octavos es pi medios. Y seno de pi medios es 1. Es decir, que x evaluado en pi octavos, lo cual es 0, va a ser C2 por 1. Por lo tanto, C2 vale 0 también. Y si C2 también vale 0, esto nos permite concluir que la solución es simplemente x igual a 0. Una solución constante y una solución trivial también. Por lo tanto, aquí tenemos una solución única a este problema de valores de frontera. Y esa solución única es x igual a 0. Vale. Bueno, para finalizar este último caso, tenemos lo siguiente. La misma ecuación diferencial, con la misma primera condición. Y ahora la segunda condición vamos a poner x evaluado en pi medios igual a 1. Bueno, de la primera condición, nuevamente llegamos a concluir que C1 es igual a 0. ¿Cierto? Esto no ha cambiado. Seguimos teniendo solución general de la forma C2 seno de 4t. Ahora tomamos la otra condición. X evaluado en pi medios es 1. Entonces, x evaluado en pi medios, lo cual es 1. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a C2 seno de 4 por pi medios. ¿Esto es igual a qué? Seno de 2pi. Pero el seno de 2pi es 0. Es decir, esto va a ser C2 por 0. Y nos queda que 1 es igual a 0. Y esto es una contradicción. Al ser una contradicción, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que este problema no tiene solución. ¿Vale? Este problema no tiene solución. Esa es la conclusión a la que llegamos aquí. Entonces podemos ver en este ejemplo, como les decía, que una misma ecuación diferencial, cambiando las condiciones de frontera, puede tener soluciones infinitas, puede tener solución única o puede no tener solución. Esto depende como tal de las condiciones que se ofrezcan. No depende de la ecuación diferencial, como si pasa en el problema de valores iniciales, en el PBI, que depende principalmente de la ecuación diferencial. ¿Vale? Y si ustedes analizan esta ecuación diferencial a la luz del teorema de existencia y unicidad, resulta que esta ecuación diferencial tiene solución única para cualquier PBI que usted quiera plantear sobre los reales. Tiene solución única. Y sin embargo,
Cuando no hablamos de PBI, sino hablamos de problema de valores de frontera, ocurren estas cosas. Puede ocurrir entonces que tenga solución única, que no la tenga o que tenga infinitas soluciones. Por eso no tenemos un teorema de existencia de unicidad análogo para problemas de valores de frontera, porque no depende de la ecuación diferencial. Depende muchísimo también de las condiciones iniciales. Bien. Bien, vamos a empezar a hablar de ecuaciones homogéneas. Bueno, una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden es una ecuación de esta forma. Nosotros hasta el momento habíamos presentado esta forma, por ejemplo, cuando hablábamos de problemas de valores iniciales, de PBIs de enésimo orden. La única diferencia es que en la ecuación diferencial, en la parte de la derecha, al otro lado de la igualdad, es 0 en lugar de una función g de x. Como había dicho al inicio de esta sección, de este capítulo de hecho, si esta función que está a la derecha es diferente de 0 para algunos valores en algún intervalo, es decir, no es exactamente 0, entonces no estamos hablando de una ecuación homogénea. Sin embargo, si esta función de la derecha es exactamente 0, es idénticamente 0 para todo valor de x, entonces lo que tenemos allí precisamente es una ecuación homogénea, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con estas ecuaciones homogéneas? Vamos a analizar entonces primero lo que es el operador diferencial. Nosotros no hemos hablado hasta el momento de operador diferencial. ¿Sí hemos hablado o no, muchachos? Bueno, supongo que no. Bien. Con respecto al operador diferencial, vamos a representar como tal una derivada a través de una especie de función. Y esa función lo que indica es precisamente calcular esa derivada. Es decir, un operador diferencial básicamente es algo de este estilo. Es una transformación lineal que va a tomar un conjunto de funciones que eventualmente pueden ser continuas sobre un intervalo abierto y lo van a enviar en ese mismo conjunto de funciones. ¿Qué va a hacer entonces este operador? Va a tomar acá una función f de x y la va a enviar en d aplicado a f de x. Ese operador d aplicado a f de x lo que nos va a ofrecer es f' de x. Es decir, la derivada con respecto a x de esa función. Esto es lo que va a hacer el operador diferencial. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos reescribir algunas cosas, por ejemplo, acá tenemos segunda derivada
de y con respecto a x. ¿Qué será esto? Esa segunda derivada es derivada con respecto a x de la derivada con respecto de y con respecto a x. Esto primero se puede escribir así. A ver, voy a reescribirlo un poco así. Entonces tengo derivada de y con respecto a x. Esto va a ser el operador diferencial aplicado a y. Y luego tengo externamente derivada con respecto a x de esta función. Es decir, a esto le aplico externamente también el operador diferencial, ese operador de. Por lo tanto, acá quedará d evaluado en d evaluado en y. Por notación, esto lo vamos a resumir como d cuadrado evaluado en y o simplemente como d cuadrado y. Bien, simplemente de esta manera. Y esto es aplicar el operador diferencial dos veces de manera consecutiva a esa función y, ¿vale? De forma general, una enésima derivada se va a representar como d a la n por y o d a la n evaluado en y. ¿Para qué me sirve esta notación del operador diferencial? Inicialmente me sirve para poder cambiar la representación de las ecuaciones diferenciales y poder hacer algún tipo de manipulación. Sobre todo va a cobrar mucha importancia este operador diferencial cuando estemos en la sección 3.12, donde vamos a estar trabajando con soluciones de ecuaciones diferenciales. Bien. Por lo pronto nos sirve para poder entender algunas cosas con respecto a la teoría. Resulta que este operador diferencial tiene las siguientes propiedades. Bueno, como les digo, irá acá de un conjunto de funciones continuas. Pueden ser continuas. Este operador diferencial puede modificarse dependiendo de lo que se necesite con respecto a las funciones. Y en general simplemente se utiliza como la notación para resumir la derivada, sin preocuparse mucho en qué conjunto, de qué conjunto a qué conjunto va, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto sobre el cual actúa? Puede ser que yo tenga un operador, puede ser que yo tenga un operador visto sobre un conjunto, digamos, el intervalo de 0 a 1, pero esté trabajando con una función que no es continua de 0 a 1, ¿vale? Entonces, no hay problema, podría trabajar con una función vista continua como, bueno, continua sobre otro intervalo. A ver, por ejemplo, ¿qué me refiero? Si yo estoy trabajando con una función que es continua en el intervalo de 0 a 1, ejemplo, vamos a poner acá la función e a la x. Sí, la función e a la x es continua en el intervalo de 0 a 1, pero si trabajo con la función 1 sobre x menos un medio, por decir algo, entonces esta función no es continua en el intervalo de 0 a 1. No va a ser continua allí. Hay problema entonces para trabajar con esta función sobre este intervalo. Pero esto es fácil de arreglar. Entonces no defino el operador diferencial como continuo en el intervalo de 0 a 1, sino en alguno de estos intervalos. Si por ejemplo me interesa trabajar con esta función cerca de un medio pero a la derecha, entonces trabajo con la función, eh, las funciones continuas desde un medio, qué sé yo, hasta 1 puede ser, si me interesa ahí cerca.
Y si me interesa a la izquierda, entonces trabajaría con funciones continuas de 0 a 1/2. Y ahí ya podría definir bastante bien lo que es el operador diferencial. Este operador diferencial se puede adaptar dependiendo del tipo de función que se necesite. Bien. Entonces, bueno, lo que les decía, por definición, lo que está tomando es acá una función y lo está enviando en D aplicado en F, que viene siendo ¿quién? Viene siendo derivada con respecto a X de esta función f de X. Bien. Este operador diferencial cumple con dos propiedades. Cumple con las siguientes propiedades. Las propiedades que debe cumplir son dos. La primera se conoce como propiedad de linealidad. Y la idea es que el operador diferencial aplicado a una suma es la suma de ese operador diferencial aplicado. Es decir, esto es D evaluado en F más D evaluado en G. Cumple esta propiedad, se llama linealidad de la suma. Entonces, claro, si nosotros nos vamos a la definición, D aplicado a esta suma de funciones sería la derivada de la suma de funciones. Pero la derivada de una suma es la suma de derivadas. Por lo tanto, acá tenemos la suma de estas derivadas. Segunda propiedad, esta propiedad se conoce como homogénea para el producto por escalar y básicamente lo que establece es que eh, el operador diferencial aplicado a alfa veces esta función será alfa veces d aplicado a la función. Estas son dos condiciones que son propias de algo que se llaman transformaciones lineales. Es un tema que se ve, por ejemplo, en álgebra lineal, pero en álgebra lineal 2, muchos de ustedes tal vez no ven álgebra lineal 2, entonces puede ser que esto no les recuerde nada. ¿Alguien aquí vio álgebra lineal 2? Yo, profe. Vale, entonces le voy a empezar a recordar varias cosas de álgebra lineal, lo que vamos a estar haciendo aquí. Estos operadores lineales básicamente son transformaciones lineales donde el conjunto de partida y el conjunto de llegada son espacios vectoriales iguales, son el mismo espacio vectorial. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con este operador diferencial? Por ahora, será una herramienta importante para poder comprender algunos resultados. Más adelante, lo vamos a incorporar en un método para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo reescribir una ecuación diferencial en términos del operador diferencial. Tenemos acá segunda derivada más 5 veces la primera derivada más 6 veces la función igual a 5x menos 3. Entonces, y segunda, ¿qué viene siendo? Viene siendo d cuadrado y. Y' viene siendo dy.
Por lo tanto, esto será d cuadrado y más 5 veces de y más 6 veces y igual a 5x menos 3, ¿vale? Eventualmente, nos sirve tener esta representación para, entre comillas, hacer una factorización de y. Por ejemplo, todo esto se podría escribir así, como y cuadrado, d cuadrado más 5d más 6 factor de y. Hay que entender que aunque acá se va a manejar esto parecido como un escalar, cuando nosotros hagamos este producto d cuadrado por y, realmente lo que queda ahí es el operador diferencial aplicado dos veces a y. Por ejemplo, no hay que perder eso nunca de vista. Bien. Primer uso de esta representación en términos del operador diferencial. Teorema de superposición de ecuaciones homogéneas. ¿Qué es eso? Entonces vamos a tomar un conjunto de soluciones a una ecuación diferencial homogénea. En este caso, vamos a tomar este conjunto de y1 hasta y sub k. Las cuales serán soluciones a una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden sobre un intervalo i. Lo que establece este principio de superposición es que una combinación lineal de estas soluciones, ¿qué es una combinación lineal? Bueno, tenemos acá un conjunto de funciones, y1 hasta y sub k. Para hacer una combinación lineal simplemente vamos a poner las funciones y1, y2 hasta y sub k. Cada una de ellas la voy a multiplicar por una constante. Y todos estos resultados los voy a sumar. Todos estos resultados los estoy sumando. Esa suma de esas funciones, de esos objetos multiplicados por constantes, se conoce como una combinación lineal. Entonces, cuando hacemos una combinación lineal de este estilo, resulta que cualquier combinación lineal de estas también es solución de la ecuación diferencial sobre el mismo intervalo. Esto nos muestra en particular que la suma de dos soluciones también es solución, que una solución multiplicada por un escalar también es solución. Bien, ¿y cómo se puede demostrar que este teorema es válido? Veamos. Entonces, sean y1, y2, hasta y sub k, soluciones de una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Esto es, ¿qué significa que sean solución? Básicamente, usando la representación del operador diferencial, la ecuación diferencial nos quedaría de esta manera. Nos quedaría a sub 0, a sub n, donde a sub n es una función que depende de x. El operador diferencial aplicado n veces a y, vamos a poner acá un y sub i, más a sub n menos 1
el operador diferencial, o en últimas la n-1 derivada de y con respecto a x, y así sucesivamente, más a sub 0. En este caso, bueno, vamos a poner en el a sub 1, a sub 1 de aplicado a y, y ahora sí más el a sub 0 por y. Todo esto igual a 0, es homogéneo. Todo esto se puede resumir de esta, bueno, más o menos resumir de esta forma. A sub n d a la n más a sub n menos 1 d a la n menos 1 más, etcétera. Vamos a poner aquí hasta a sub 1d más a sub 0. Todo esto entre comillas factorizando y igual a 0. Bueno, a ver, acá había puesto y sub i. Voy a mantener esto mismo. Y sub i, acá es la misma y sub i, acá es esta misma y sub i. Y acá es la misma y sub i. ¿Vale? Factoricé entonces y sub i. Resulta que lo que estoy diciendo es que al evaluar toda la ecuación diferencial en y sub i, esto es 0 para todo i en el conjunto desde 1 hasta acá. Es decir, que todo esto lo que está traduciendo es que cada una de las y sub i es solución. Me interesa esta representación. Ya vamos a ver por qué. Veamos ahora que y igual a C1, Y1, más C2, Y2, etcétera, más C sub K, Y sub K, también es solución de la ecuación diferencial. Vamos a ver que también es solución de la ecuación diferencial. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a aplicar lo que viene siendo esta parte. Esta parte la voy a aplicar a quién. Básicamente esta es la indicación de la ecuación diferencial aplicado a y sub i. Entonces voy a aplicar todo esto a ese valor de y. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tomar acá lo siguiente. A sub n d a la n más a sub n menos 1 d a la n menos 1 más a sub 1d más a sub 0. Todo esto aplicado a qué? A esa función y. Es decir, todo esto aplicado a C1Y1 más C2Y2 más C sub K Y sub K. Pero resulta que cuando nosotros hacemos entre comillas estos productos, ¿cierto? Voy a multiplicar todo lo que está en el paréntesis blanco por C1Y1, por C1Y1. Resulta que cuando hacemos esto, ¿qué nos queda? Nos va a quedar lo siguiente. Al hacer eso, se puede observar que se puede reescribir de esta forma. Yo puedo escribir todo así. C1 a sub n de a la n más a sub n menos 1 de a la n menos 1 más a sub 1d más a sub 0 y1. ¿Cierto?
Básicamente lo que estoy es conmutando la constante. La constante la estoy poniendo al principio de todo. ¿Y por qué puedo hacer eso? Cuando yo haga el producto, me va a quedar esta C1Y1 acá en Dn-1, etcétera. Pero como el operador diferencial me permite sacar esas constantes, ¿cierto? Entonces al final puedo factorizar toda esa constante, pero la voy a factorizar al inicio. ¿Bien? Bueno, y esto así sucesivamente hasta llegar a qué? A aplicarlo en el último, ¿no? En CK, y esto será C sub K a sub N D a la N más a sub N menos 1 D a la N menos 1 más a sub 1D más a sub 0, y esto aplicado a YK. Y resulta que efectivamente todo esto da 0. ¿Por qué? Porque cada una de estas ecuaciones evaluada en y sub i es 0. Cada una de estas es 0 para todo valor de i porque eran soluciones. Es decir, que todo este paréntesis acá aplicado a y1 es 0. Y así sucesivamente todos van siendo 0, incluso este último. Todos son 0. Por lo tanto, todo esto va a dar 0. Esto muestra que efectivamente esa combinación lineal también es solución a esa ecuación diferencial, homogénea. Bien, este es el principio de superposición de soluciones a ecuaciones homogéneas, ¿vale? Hay unos corolarios que aparecen acá y pues son más o menos intuitivos, lo que ya había mencionado. Si yo tomo una solución y la multiplico por una constante, lo que se obtiene también es solución, ¿vale? Y si, por ejemplo, todas las constantes van siendo arbitrarias, si todas las constantes son cero, entonces, ¿qué solución nos queda? La solución y igual a cero, que es la solución trivial, y esa solución trivial siempre es admitida en una ecuación diferencial homogénea. Es decir, que una ecuación diferencial homogénea siempre tiene solución. Siempre. ¿Cuál tiene al menos? Al menos tiene la solución trivial, y igual a cero. Que si tiene más soluciones, llega a tener más soluciones que la trivial, entonces vamos a ver que esto va a involucrar infinitas soluciones. La verdad es que esto tiene una relación muy fuerte con lo que se estudiaba en álgebra lineal 1, cuando uno precisamente hacía el análisis de sistemas de ecuaciones lineales. Si uno tomaba un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, es decir, donde la parte ampliada de la matriz era ampliado a una columna de ceros, ese sistema siempre tenía solución, ¿cierto? La solución trivial era una solución. Pero la pregunta que se formulaba uno entonces, ¿cuál era? ¿Será que este sistema admite soluciones diferentes a la trivial? Y resultaba que si admitía este tipo de soluciones diferentes a la trivial, entonces el sistema tenía infinitas soluciones. Recuerden que desde álgebra lineal eh, se habrá dicho, espero que así haya sido, que un sistema de ecuaciones lineales solamente tiene tres posibilidades: o que no tenga solución, o que tenga solución única, o que tenga infinitas soluciones. Resulta que, teniendo en cuenta esas tres opciones, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo siempre admite la solución trivial, es decir, que ahí se descarta la posibilidad de que no tenga solución.
Solo quedan dos opciones, o tiene solución única, que sea la trivial, o que tenga infinitas soluciones. Por eso en esos casos, cuando uno tenía una solución diferente a la trivial para un sistema de ecuaciones lineales que fuera homogéneo, si uno tenía una solución diferente a la trivial, entonces de una vez podía concluir que tenía infinitas soluciones. ¿Bien? De una vez se concluía eso. Bueno, vamos a ver. A partir de este teorema de superposición también podemos garantizar lo mismo. Si existe al menos una solución diferente a la trivial, diferente al cero, de una vez garantizamos que existen infinitas soluciones. ¿Por qué? Suponga que la solución es simplemente de esta forma. Simplemente es una solución y1 que es diferente de cero. Entonces, si a y1 yo lo multiplico por cualquier constante, si a y1 lo multiplico por cualquier constante, entonces esto me va a ofrecer una cantidad infinita de funciones. Y resulta que cada una de esas funciones es solución también a la ecuación diferencial homogénea. Acá va a pasar exactamente lo mismo, entonces, que en álgebra lineal con respecto a ese resultado que mencioné. Bueno, vamos a hablar ahora de dependencia lineal. La dependencia lineal es un tema que se trabaja también en álgebra lineal, pero en álgebra lineal 2 principalmente. Es posible que lo hayan visto en álgebra lineal 1, dependiendo cómo se hayan dado las cosas en el semestre, con qué profesor hayan visto, etcétera. Pero es posible que hayan visto en álgebra lineal 1 el concepto de dependencia e independencia lineal. Veamos entonces. Se dice que un conjunto de funciones f1 hasta fn es linealmente dependiente en un intervalo si existen constantes diferentes de cero, de modo que esa combinación lineal de funciones es igual a cero. Recordemos que es una combinación lineal de objetos. Tomamos los objetos, los multiplicamos por constantes a cada uno de ellos y finalmente sumamos los resultados. Eso es una combinación lineal. Por lo tanto, esto es una combinación lineal igualada a cero. Esta combinación lineal igualada a cero, si admite soluciones no triviales, se dice que es linealmente dependiente. ¿Qué son soluciones no triviales? A ver, hay una solución trivial aquí, que es que todas las constantes sean cero. Si todas las constantes son cero, entonces me va a quedar que eso efectivamente da igual a cero. Pero si existen algunas de estas constantes de C1 hasta Cn que sean diferentes de cero, que sean diferentes de cero, y sin embargo todo esto de cero, resulta entonces que estamos ante un conjunto linealmente dependiente, ¿vale? Un conjunto linealmente dependiente. Pero si el conjunto no es linealmente dependiente, se dice que es linealmente independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que sea linealmente independiente implica que la única forma de que todo eso dé cero es que todas las constantes sean igual a cero, que imperativamente deban ser igual a cero sobre un intervalo. Veamos un par de ejemplos. Si yo, por ejemplo, tomo este conjunto de funciones, vamos a tomar el conjunto de funciones seno cuadrado de x, así.
¿Qué dirían ustedes? ¿Es linealmente dependiente o linealmente independiente? A ver, para que sea linealmente dependiente o linealmente independiente en cualquiera de los casos, vamos a tener que hacer la combinación lineal siguiente. Entonces voy a tomar las constantes multiplicando por cada una de estas funciones y voy a sumar estos resultados. Y esto lo igualo a cero. La pregunta es, ¿existen constantes no nulas de manera que esa igualdad se cumpla? ¿Qué dicen ustedes? Sí existen. ¿Qué constantes se le ocurren? ¿Qué constantes se le ocurren? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué dice que sí existen esas constantes no nulas que hacen que eso vaya a ser cero? A ver, creo que escribo acá por el chat. Porque es una identidad trigonométrica. Vale. Uno, uno y menos uno. Eso está bien. Entonces, observen que si C1 vale 1, C2 vale 1 y C3 vale menos 1, esto va a ser igual a cero, ¿cierto? Eso va a ser igual a cero. Ahora miremos con otro conjunto de funciones. ¿Qué pasa si ahora ponemos, por decir algo, las funciones x menos 1, 3x y x al cuadrado? ¿Qué dirían? ¿Existen o no existen esas constantes? ¿Linealmente dependiente o linealmente independiente? Sí existen. ¿Cómo serían? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían?
De manera que C1 multiplicado por X menos 1 más C2 multiplicado por 3X más C3 multiplicado por X al cuadrado sea igual a 0. ¿Quiénes serían estas constantes? ¿Si existen o no, muchachos? ¿Qué piensan? Sí, profe, sería 1, 0 y 0. Bueno, si hacemos 1, 0 y 0, nos quedaría que X menos 1 es igual a 0. Y esto debería ocurrir para todo X en un intervalo. ¿Vale? O sea, para todo X en un intervalo debería ocurrir que ambas cosas son iguales. Pero la verdad es que acá solo son iguales cuando X vale 1. Bien. Resulta que a partir de la definición en algunos casos puede ser fácil analizar si son linealmente dependientes o no. En otros casos va a ser un poco más complejo. Sin embargo, bueno, acá hay algunos ejemplos donde se muestran conjuntos linealmente dependientes, otros donde se muestran conjuntos linealmente independientes. Realmente en la mayoría de los ejemplos que se muestran acá son conjuntos LD, porque es más fácil mostrar que sí existen constantes que satisfagan esa igualdad. Es más fácil mostrar eso a mostrar que no existe ninguna combinación de constantes que permitan que eso se cumpla, que eso se haga cero. Sin embargo, hay otra forma de hacer esto. Hay otra forma de analizar la dependencia lineal. Vamos a ver. Para eso necesitamos definir lo que es el Grodskiano. El Grodskiano es un determinante de funciones. Y cuando se calcula el Grodskiano de un conjunto de funciones, lo que se va a calcular es este determinante. El Grodskiano de F1 hasta Fn, ¿qué será entonces? Mucha atención, en la primera fila vamos a poner las funciones F1 hasta Fn. En la segunda fila vamos a poner la primera derivada, así sucesivamente hasta llegar a la n-1 derivada. ¿Cuántas veces tengo que derivar estas funciones? Tantas veces como sea necesario para conseguir que la matriz sea una matriz cuadrada. Bien, para que la matriz sea una matriz cuadrada. Si tenemos n funciones, por lo tanto n columnas, tendremos que llegar hasta completar n filas y por lo tanto calcular hasta la n-1 derivada. Bien, una vez tengamos que eso es una matriz cuadrada, calculamos ese determinante y ese determinante se conoce como el Grodskiano. ¿Para qué nos va a servir calcular ese Grodskiano? Para utilizarlo en conjunto con este teorema. Este teorema establece lo siguiente. Supongamos
Aunque bueno, estos son para soluciones linealmente independientes, no necesariamente deben ser soluciones, pueden ser simplemente funciones. Lo que va a hacer este teorema es analizar la independencia lineal de un conjunto de funciones. Supongamos entonces que desde y1 hasta yn son soluciones de una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden sobre un intervalo. Entonces el conjunto de estas soluciones, de esas funciones, es linealmente independiente si solamente si el gaussiano de esas funciones es diferente de 0 para todo x en un intervalo. De hecho, para todo x en ese intervalo. Entonces, si ese gaussiano es diferente de 0 para todo x en ese intervalo, estamos ante un conjunto de funciones que es linealmente independiente. ¿Vale? Si esto no ocurre sobre el intervalo, tenemos que el conjunto de funciones será linealmente dependiente. ¿Vale? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Y vamos a tomar como ejemplo, primero que nada, vamos a analizar el conjunto de funciones que teníamos hace un momento. X menos 1, 3x y x al cuadrado. Y vamos a ver si existen esas constantes o no. Es decir, vamos a ver si este conjunto de funciones es linealmente dependiente o linealmente independiente. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a calcular ese gaussiano. ¿Cómo se calcula entonces? En la primera fila vamos a poner las funciones. En la siguiente fila, la primera derivada. En la siguiente fila, la segunda derivada. Y hasta acá me detengo. ¿Por qué? Porque ya la matriz resulta ser cuadrada. A ver, entonces hagamos esta cuenta. Este primer producto va a dar 6 por x menos 1. El siguiente producto va a ser 0. El siguiente producto también es 0. Bueno, les pregunto antes de continuar. Para calcular determinante de, por ejemplo, una matriz 3 por 3, ¿qué método utilizan ustedes? ¿Qué hacen? Ampliando las columnas por cofactores, por sarros. Básicamente eso, ¿no? Ampliando las columnas o por cofactores. Bueno, entonces la cuenta que voy a hacer yo aquí es ampliando las columnas. Básicamente el primer producto es este producto que está acá, ¿no? X menos 1 por x por 3 y por 2. Queda 6 por x menos 1. Cuando amplíe las columnas, cuando uno amplíe las columnas, entonces el siguiente producto, ¿quién será? 3x, 2x y el elemento que iría acá, que es ¿quién? 0, ¿cierto? El este que está aquí. Así. El siguiente producto, ¿quién será? X cuadrado, y acá continúo de esta manera, ¿cierto? X cuadrado por 1 por 0, lo cual va a ser 0. Ahora veamos los productos que cambian de signo. En últimas, los que restan. ¿Quiénes son estos productos? Veamos. El primero es la diagonal secundaria, lo cual es 0. El segundo es este otro producto, y acá continúo por este lado, lo cual va a ser 0. Y el siguiente es este de aquí. Tenemos acá 2
por 1 por 3x. Esto va a ser menos 6x. ¿Por qué menos 6x? Porque recuerden que este producto cambia de signo. De esta manera tendríamos acá 6x menos 6 menos 6x. Todo esto va a ser menos 6. Todo eso va a ser menos 6. Observen que menos 6 es una constante, menos 6 es diferente de 0, ¿cierto? Para todo x que pertenece al intervalo de menos infinito a infinito. Como ese grosquiano siempre es diferente de 0, siempre es diferente de 0 para todo x en un intervalo, sobre ese intervalo, ese conjunto de funciones, como son linealmente independientes. Es un conjunto de funciones linealmente independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que lo hubiésemos intentado, no íbamos a encontrar esas constantes. De hecho, no existen esas constantes, de manera que esa combinación lineal sea cero. Constantes diferentes de cero, ¿no? No existen esas constantes diferentes de cero que hagan que esa combinación lineal nos dé cero. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejemplo, muchachos? No, profe, ya habíamos visto el tema del Grosquian. ¿Nosotros ya habíamos visto el tema del grosquiano? Sí, señor. Entonces no quedamos donde creí que habíamos quedado. No habíamos quedado analizando ese problema de valores de frontera. Entonces también ya hablamos de lo que es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? ¿Ya hablamos de eso? Sí, profe, ya habíamos hablado de eso, pero no habíamos hablado del operador. ¿No habíamos hablado del operador diferencial? Bueno. Bueno, cuando empecemos clase yo siempre les pregunto en dónde quedamos para continuar. Para continuar ahí precisamente donde nos hayamos quedado. Ya hablamos entonces de lo que es un conjunto fundamental de soluciones. Es un conjunto de soluciones, ¿cierto? Que son linealmente independientes. Pero además hay que tener en cuenta que si tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden, tenemos que tener n soluciones linealmente independientes. Y si son n soluciones linealmente independientes, ese conjunto se llama conjunto fundamental de soluciones. No existe un único conjunto fundamental de soluciones. De hecho, una misma ecuación diferencial admite infinitos conjuntos de este estilo. ¿Vale? Admite infinitos conjuntos de este estilo. Y lo importante que nos muestra el teorema 3.1.4 es que siempre se puede encontrar un conjunto fundamental de soluciones. Esto para una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden, no para cualquier ecuación diferencial, ¿vale? También hay que aclarar eso. Entonces, bueno, también estuvimos hablando de algunos ejemplos de qué eran conjuntos fundamentales de soluciones, ejemplos de cuándo esto no se daba, ¿cierto? Ya hablamos también de eso. Y en esos ejemplos básicamente queda claro la importancia de poder precisamente analizar todas las condiciones que se establecen en la definición de lo que es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Vale? Bueno, acá tenemos entonces lo que es una solución general a una ecuación diferencial homogénea. ¿Qué es? Necesitamos un conjunto fundamental de soluciones. Entonces tenemos acá de Y1 a Yn un conjunto fundamental de soluciones
a una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Resulta que la solución general, ¿qué es? Esa solución general es una combinación lineal de ese conjunto fundamental de soluciones. Eso es la solución general a una ecuación diferencial de ese estilo. ¿Vale? Bueno, acá tenemos más ejemplos. Y vamos a hablar entonces ahora de ecuaciones no homogéneas. Una ecuación no homogénea es una ecuación en la que la parte derecha, esa función g de x, no es cero o no es todo el tiempo cero sobre un intervalo. ¿Vale? Eso es una ecuación no homogénea. ¿Cómo es la solución general a una ecuación no homogénea? Mucha atención. Acá necesitamos identificar lo que será una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Bien, vamos a identificar una solución a ese tipo, a esa ecuación diferencial. Pero una solución particular, es decir, basta con que yo encuentre una solución, un ejemplo, una solución de esa ecuación diferencial, no homogénea, basta con que consiga una solución. Esa solución la vamos a llamar y sub p y por lo tanto la solución general será la siguiente. Para poder escribir la solución general de una ecuación no homogénea, además de la y sub p, necesito considerar un conjunto fundamental de soluciones a la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Vale? Una vez tenga ese conjunto fundamental y esa solución particular, entonces la solución general de la ecuación no homogénea, ¿quién es? La misma combinación lineal que teníamos nosotros hace un momento, ¿vale? La misma ecuación, la misma combinación lineal, más la solución particular. Simplemente le sumamos la solución particular. A esta combinación lineal en adelante la vamos a llamar y sub c y la vamos a llamar solución complementaria. Y en la y sub p se le conoce como solución particular. Entonces la solución general básicamente es solución complementaria más solución particular, donde la solución complementaria es la combinación lineal de un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. La pregunta que empieza a surgir es, ¿cómo hago para hallar un conjunto fundamental de soluciones si me dan una ecuación diferencial homogénea? ¿Y cómo hago para hallar una solución particular cuando me den una ecuación no homogénea? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que vamos a ver en las siguientes secciones. Otro principio de superposición es el principio de superposición de ecuaciones no homogéneas. A ver, este principio de superposición de ecuaciones no homogéneas nos va a servir para el análisis de una ecuación diferencial no homogénea cuando estemos buscando hallar soluciones. Bien, resulta que a veces esa parte no homogénea se puede descomponer en algunas funciones. Vamos a decirlo de esta manera. Supongo que tenemos una ecuación diferencial a sub n, enésima derivada, de y con respecto a x, más a sub n menos 1, n menos 1 derivada, así sucesivamente hasta a sub 1y más a sub 0, y todo esto igual a una función g de x.
Tenemos acá una ecuación diferencial no homogénea. Pero si suponemos que g de x se puede escribir, o de hecho es una suma de funciones, desde g1 hasta g sub k, vamos a llamar el último g sub k. Y si nosotros podemos dar solución a cada una de estas ecuaciones diferenciales, pero escrita de esta manera, entonces vamos a decirlo de esta forma. Sea y sub i solución de la ecuación diferencial acá vamos a poner g sub i. Es decir, que y sub i será solución de la ecuación diferencial simplemente poniendo en la parte no homogénea a g sub i. Es decir, una de las partes que componen g de x. Si nosotros encontramos una solución para cada partecita de estas, para g1, para g2, etc., resulta que la solución particular y sub p está dada por esa solución particular será la suma de estas soluciones que se obtienen para cada una. Vamos a poner aquí hasta y sub k. Bueno, a ver, voy a escribir esto un poco diferente. A ver, voy a borrar acá. Voy a escribir esto según como recuerdo que está en el libro. A ver, acá voy a poner y sub p sub i, ¿vale? Y sub p sub i siendo solución a la ecuación no homogénea cuando tenemos en la parte derecha g sub i. Entonces, a ver, aquí cambiémosle también estos nombres. Esto será y sub p sub 1, y sub p sub 2 y y sub p sub k. La suma de esas soluciones de y sub p sub 1 hasta y sub p sub k es lo que nos va a formar la solución particular y sub p. ¿Vale? Esto es lo que dice el principio de superposición. Acá está. Tenemos las y sub p sub is, que son soluciones particulares a la ecuación diferencial cuando vamos tomando los g sub is. Bien, básicamente esto. Y por lo tanto, entonces la solución particular será la suma de esas soluciones cuando en la parte no homogénea vamos poniendo las g sub i y no la función g completa. Acá tenemos un ejemplo y es el siguiente. Acá nos muestra muestran un ejemplo en el cual tenemos una solución, en este caso tenemos y sub p sub 1 siendo menos 4x cuadrado, y dice, esto es una solución particular de esta ecuación diferencial. Observen la parte de la derecha, ¿quién es? Menos 16x cuadrado más 24x menos 8. Vale. Ahora, y sub p sub 2, que es e a la menos 2x, perdón, e a la 2x, es solución de esta ecuación diferencial. Si ustedes miran la parte derecha de la ecuación diferencial, es lo mismo que la de antes, solo que ahora la parte derecha cambia, ¿cierto? La parte derecha cambia. La tercera, y sub p sub 3, que es x e a la x, dice que es solución particular de esta ecuación diferencial.
La parte derecha es la misma que teníamos, y segunda menos 3y' más 4y. Y la parte de la derecha ahora es 2x a la x menos c a la x. Como pueden observar, las partes de la izquierda son todo el tiempo las mismas. Entonces, si ahora nosotros estamos interesados en hallar una solución, mucha atención, de toda esta ecuación diferencial, donde en la parte de la derecha tenemos menos 16x cuadrado menos 24x menos 8, que es esto, más 2x, 2e a la 2x, que es esto, más 2xe a la x menos c a la x, que es esto. Para no resolver una ecuación diferencial de este estilo, donde la parte de la derecha tiene una suma de bastantes funciones y puede llegar a ser complejo, lo que se puede hacer es analizarlo por separado. Ir tomando una parte de esta función g, todo esto hace parte de la función g de x. Ir tomando una parte de la función g de x, de esa parte no homogénea, resolver la ecuación diferencial, separar esto en partes y obtener soluciones. Soluciones particulares tomando esto por separado. Resulta que una vez se hace eso, lo que establece el principio de superposición para la solución de ecuaciones no homogéneas es que la suma de estas tres funciones va a ser solución particular. La suma de menos 4x cuadrado más e a la 2x más x e a la x. Esto es solución particular de toda esta ecuación diferencial. ¿Vale? Esto lo vamos a utilizar nosotros, tal vez en la solución, a ver, eso puede ser la sección creo que 3.4, donde vayamos a resolver con coeficientes indeterminados. Puede ser 3,3 o 3,4. Coeficientes indeterminados, vamos a hallar solución a una ecuación, diferencial no homogénea. Y vamos a tener que separar en partecitas esta parte no homogénea para analizarla de una manera más sencilla. No es que no se pueda analizar todo de una vez, o sea, tomando la parte no homogénea de una vez, sí se puede analizar, pero de hecho en algunas ocasiones puede ser mucho más sencillo hacerlo de manera sectorizada. ¿Bien? Bueno. Bueno, para finalizar entonces la clase del día de hoy vamos a hablar de esta sección de reducción de orden. Es una sección bastante corta. Básicamente, en esta parte de reducción de orden, lo que vamos a ver es cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Hasta el momento nosotros en el capítulo 2 aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿cierto? Bueno, pues ahora vamos a ver de segundo orden qué se puede hacer. Resulta que cuando hablamos de ecuaciones de segundo orden y contamos con una solución, se puede encontrar otra solución. Vamos a ir directamente a la fórmula, al caso general, y a ver cómo se encuentra esa solución. Bien, entonces observen, muchachos. Tenemos nosotros una ecuación diferencial, ¿vale? Una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Y ya nos ofrecen una solución y sub 1. Entonces, y sub 1 es dada. Es una solución dada. La pregunta es cómo hallar otra solución para formar un conjunto fundamental, ¿cierto? Para escribir la solución general. Entonces, para hallar esa solución, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. En algunos textos se conoce como fórmula de reducción de orden. Realmente esto es
la conclusión de un montón de cuentas. Bueno, ahí hay varias cuentas anteriores para llegar a esta fórmula. Pero lo que hay que ver es cómo utilizarla. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Como pueden ver, es bastante corta. Y acá dice, en los problemas del 1 al 16, la función dada, la función indicada como y1 es solución de la ecuación dada, de esa ecuación diferencial homogénea. Use la reducción de orden o la fórmula 5, esa que vimos nosotros, tal como se presentó para encontrar una segunda solución. Entonces, a ver, voy a reescribir acá esta fórmula. Entonces, dada una solución, y1 a una ecuación diferencial homogénea de orden 2, una segunda solución, y2, se encuentra así. Entonces esa segunda solución será y2 igual a. Veamos la fórmula. Bueno, como pueden ver, y2 es igual a y1 integral de e a la menos p de x. Esto se parece un poco a lo que habíamos visto antes con respecto al factor integrante, solamente que acá lleva un menos. E a la menos integral de x sobre y1 al cuadrado de x. Y preguntarán de pronto, ¿quién es p de x? Resulta que acá vamos a también necesitar una forma estándar. Forma estándar. Y esa forma estándar será de la siguiente manera. Acá tenemos, a ver, recordemos, es una ecuación de segundo orden. Acá lo que vamos a hacer es pasar a dividir todo lo que viene siendo la sub 2. Vamos a ir a la forma inicial. A ver, inicialmente. Acá está. De segundo orden. Lo que vamos a hacer es pasar a dividir el a sub 2, ¿cierto? Dividir toda la ecuación diferencial en a sub 2. Y una vez dividiendo todo esto en a sub 2, obtenemos una forma estándar que va a ser la siguiente. Esa forma que está allí. Es decir, tenemos y segunda más p de x y' más q de x y igual a 0. Donde p de x va a ser esa función que acompaña a y'. Tenemos esto así, más p de x de y de x más q de x y igual a 0. Vamos a ver un ejemplo entonces. Tenemos aquí, vamos a hacer el ejercicio 5, y segunda menos y igual a 0. Y vamos a tener acá coseno hiperbólico de x. Entonces, ejemplo. Tenemos y segunda menos y igual a 0. Y tenemos que y1 es coseno hiperbólico de x.
Sí. Entonces, pregunta, ¿quién es Y2? ¿Quién será Y2? Tenemos Y1, que es coseno hiperbólico de X, la integral de E elevado a menos la integral de ¿quién? ¿Quién viene siendo P de X? ¿Quién viene siendo P de X? -1. 0. 0, porque P de X es quien acompaña la primera derivada. Entonces acá tenemos 0 de X. Entonces hacemos acá las cuentas. Esto va a ser coseno hiperbólico de X. Acá la integral de 0 simplemente será una constante, pero recordemos que acá esta constante como tal no se pone en esta integral. Es decir, que esto lo vamos a escribir simplemente como ¿quién? Como 1, ¿vale? Es integral de esa función 0, pues es una constante, no ponemos esa constante, entonces vamos a entender esto como, vamos a poner esto como 1. De hecho, podríamos, a ver, voy a ponerlo de esta forma. E elevado a una constante k, ¿vale? E elevado a una constante k. Bueno, de hecho ahí quedaría menos k, pero voy a llamarlo simplemente k. Y acá tenemos el coseno hiperbólico de x elevado al cuadrado de x. Voy a sacar esa constante y queda acá como e a la k, coseno hiperbólico de x, integral de 1 sobre el coseno hiperbólico al cuadrado. Eso va a ser la secante hiperbólica, ¿cierto? Al cuadrado de x. ¿Cuál es la integral de la secante hiperbólica al cuadrado? Eso es tangente hiperbólica. Es decir, acá va a estar e a la k, coseno hiperbólico de x por la tangente hiperbólica de x. Acá no se va a poner tampoco constante de integración. Y la tangente hiperbólica es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Es decir, que todo esto va a quedar igual a ¿qué? A e a la k seno hiperbólico de x. ¿Cierto? Porque la tangente hiperbólica es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico multiplicado por coseno hiperbólico. Se simplifican esos coseno hiperbólico y queda simplemente seno hiperbólico. De hecho, de esto, aunque acá resulte una constante, la constante no me interesa. Lo que voy a retomar es solamente la función. Por lo tanto, voy a decir que y2 de x es simplemente seno hiperbólico de x. Y así, el conjunto fundamental de soluciones, ¿quién será? Entonces, conjunto fundamental de soluciones será coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x. Y la solución general, que es una combinación lineal de ese conjunto fundamental, ¿quién es? Entonces será C1 coseno hiperbólico de x más C2 seno hiperbólico de x. Y esa es la solución general. Este es el conjunto fundamental y acá tenemos esa segunda solución. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy.